La idea del webinar, pues hoy es tratar, vamos a orientar el tema eh, particularmente al uso de la genómica en temas de identificación para hongos y tenemos pues como modelo el caso de Fusarium. Listo, vamos a hablar de esta central en Fusarium. Pues muchas de estas cosas que vamos a ver aquí son aplicables pues como siempre a otros modelos taxonómicos. No, nos interesa particularmente el tema de Fusarium, o está el webinar más orientado, sobre todo, vamos a hablar en el tema agrícola, listo, o sea, de la importancia, aunque no es el único sitio, de la importancia que tiene Fusarium para la producción de alimentos. Entonces vamos a arrancar por allí. Entonces, según un informe de las Naciones Unidas que salió pues ya hace un par de lustros, se hablaba pues del reto que se tiene en producción de alimentos para los próximos años. Entonces, este autor pues que presenta este informe, lo pueden consultar pues en internet, nos habla de que pues con las estimaciones, las proyecciones que tenemos del crecimiento de la población, para el año 2050 debemos estar produciendo un 60% más de comida. Eso es un montón de comida. Hay que producir muchísima más comida. Y la idea obviamente es no tener que seguir tumbando bosques, pues, y ¿cierto? Acabando pues con los ecosistemas, sino la idea es aumentar la eficiencia. ¿Cómo logramos ser más eficientes para poder producir esa comida además, digamos, siendo más sostenibles? Pues ahí de paso, pues, digamos, está el tema de esa eficiencia. O sea, ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestros sistemas de producción actuales utilizando las mismas áreas que tenemos actualmente? Entonces, como los cultivos, pues, o la mayoría de ellos los vamos a hacer es en el ambiente, pues tenemos que recordar que los hongos, ¿cierto? Los hongos son protagonistas del medio ambiente. De hecho, durante la historia de la Tierra, ¿cierto? Hubo un momento donde los hongos fueron el organismo dominante. ¿Listo? Después de un periodo pues, donde se quemaron los bosques, pero los hongos, digamos, han sido y, digamos, son jugadores protagonistas en el medio ambiente. Y pues no solamente por degradación de materia orgánica, pues y otras, digamos ahí, otra lista larga pues digamos, de roles importantes de los hongos. Eh, pero algunos de ellos, pues la mayoría claramente son benéficos, pero algunos de ellos pues pueden no comportarse como aliados y ofrecen un riesgo para las plantas, sobre todo pues para las plantas de las que vamos a hablar ahora para la producción de alimentos. Estos pueden constituirse, o algunos de ellos ya son especies que son grandes patógenos que afectan la productividad. En el caso particular de los hongos, como digamos, el título que ustedes ven en este artículo con el cual estoy muy de acuerdo, los hongos no han gozado de la posición protagonista que yo pienso que tienen que tener. O sea, realmente son muy importantes en los sistemas, o sea, en general en muchos aspectos de la vida humana, no solamente para producir comida, sino pues también para enfermedad, pues, para los animales, listo. Y yéndonos, digamos, particularmente al tema de las plantas, ¿cierto? Y las plantas donde obtenemos, pues, una buena cantidad de nuestra comida, pues vemos que los cultivos más afectados son arroz, trigo, maíz, papa y soya, ¿cierto? Luego, tres de esos son muy importantes para Colombia, pero en general esos cinco son muy importantes para todo el continente americano. Pues, en general de manera global, pero particularmente importante para nuestro continente y para Latinoamérica. Los hongos se sabe que tienen un efecto sobre la capacidad, o sea, sobre la eficiencia de estos sistemas, ¿cierto? Digamos, estos cinco cultivos industriales. Y se estima, ¿cierto? Que si lográramos controlar las pérdidas ocasionadas por los hongos en estos cultivos, tendríamos para alimentar casi el 9% de la población mundial. O sea, cientos de millones de personas se podrían alimentar si controláramos las pérdidas asociadas con los hongos en estos cultivos. Y esto tiene otra cara un poco más dramática, más distópica, y es que si no lo hacemos, ¿cierto? Si por alguna razón en algún momento se nos descontrola esto y hay una afectación mayor sobre estos cultivos, el 65% de la población mundial pasaría hambre. O sea, digamos, hay un riesgo latente con estos hongos de que nos veamos a un escenario de estos de hambruna, ¿cierto? Como ocurrió en siglos pasados. Entonces, no solamente, digamos, está la oportunidad de mejorar la productividad de los sistemas, sino que es importante controlar el riesgo que nos están ofreciendo los hongos, porque aquí hay un riesgo tremendo sobre la producción de alimentos, no solamente para los humanos, sino pues para, digamos,
incluso en ganadería, pues hay muchos sectores que se veían impactados. Dentro de esa lista de hongos pues, que tenemos ahí, pues, como un riesgo latente, claramente está Fusarium. O sea, Fusarium es un hongo que tiene muchas, digamos, características que lo hacen particularmente riesgoso. ¿Listo? Lo primero es que es un patógeno global. O sea, Fusarium está en todos lados. O sea, de hecho, las esporas de Fusarium se sabe que se pueden mover intercontinentalmente por el aire. Y tiene un amplio espectro de, digamos, de blanco, ¿cierto? Digamos, especies de las que puede, digamos, provocar problemas. Claramente están las plantas, ¿cierto? Ya hablamos de un espectro relativamente amplio de plantas, pero los humanos también nos vemos infectados. O sea, tenemos reportes de infecciones, se puede reportar como un hongo oportunista, también puede infectar otros animales, ¿cierto? Como mascotas. Y adicional a esas enfermedades que puede producir, está la capacidad que tiene Fusarium de envenenar nuestra comida. O sea, Fusarium puede colonizar los sitios donde tenemos almacenado el grano y estando allí lentamente, ¿cierto? Sin que nos demos cuenta, va a producir unas sustancias que son altamente tóxicas para los animales. En general, estas sustancias las conocemos como micotoxinas. Entonces, como planta, digamos, en la esfera de las plantas puede afectar un espectro muy amplio de plantas, como lo ven allí. O sea, tenemos problemas en todos los continentes, no importa pues que sea digamos, en la zona tropical o en las regiones pues con estaciones, el hongo va a estar allí, puede producir problemas en diferentes tipos de cultivos. En el caso de los humanos, ¿cierto? Que cada vez está ganando más fuerza, pues, digamos, ese rol de Fusarium como patógeno oportunista es muy frecuente, o es relativamente frecuente aislarlo de lesiones cutáneas, de onicomicosis. De hecho, hace poco identificamos de un individuo un Fusarium, ¿cierto? Acá en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos, hay un rol, hay un riesgo latente también directo sobre la salud humana y adicional está, pues, como les decía, la capacidad que tiene de producir micotoxinas y hacer, pues, poco seguros los alimentos o los granos almacenados. Eh, Tradicionalmente, yo creo que todos hablamos de Fusarium como si fuera algo, ¿cierto? Fusarium es algo, pues, como una sola entidad, ¿cierto? O un solo organismo. Pero y aquí viene el primer problema. Fusarium no es una sola cosa, ¿cierto? Fusarium es un montón de especies distintas de hongos. Y no todos los hongos, digamos, estas especies de Fusarium, se comportan de manera igual. O sea, tenemos unos que pueden ofrecer más riesgo para la salud humana, otros pues van a ofrecer más riesgo para la producción de micotoxinas o van a ser más especializados o más dañinos en ciertas plantas. ¿Listo? A la fecha tenemos descritas por los métodos filogenéticos clásicos, se estima que pueden haber al menos unas 400 especies. Y de esas ya tenemos genoma de 242 de ellas. Esto lo revisé ayer, pues hay 242 genomas de especies, la mayoría de ellas pues aceptadas de Fusarium. O sea, la diversidad del hongo es alta, ¿cierto? Miren que tenemos un espectro muy amplio, pero también sabemos que la diversidad del hongo, o sea, todavía no tenemos el detalle de cuál es el número final de las especies. Nosotros, en los análisis que hemos estado haciendo acá en Colombia, por ejemplo, ya tenemos unos candidatos para especies nuevas. O sea, este número de especies de Fusarium va a aumentar con los años. Y recuerden entonces que de esas diferentes especies, esos diferentes, digamos, organismos o versiones del Fusarium, no van a ofrecer el mismo riesgo ni para las plantas ni para los humanos. Entonces es importante aprender a discriminar entre ellos. Y para eso, pues es muy importante entonces la taxonomía de precisión y exactitud. O sea, uno de los, digamos, de los objetivos de esta charla es que entendamos que referirnos a Fusarium, ¿cierto? O hablarlo pues como en un término genérico no nos está ayudando. Claramente no nos está ayudando, eso tenemos que entenderlo mejor y queremos hablar entonces de eso en la charla. Y por eso, pues, digamos, pensé en una analogía bueno, cuando yo me enfrento a un riesgo y yo no tengo claro, ¿cierto? O sea, hay diferentes actores, yo no tengo claro quién me puede ofrecer el mayor riesgo, pues pensé en la serie Game of Thrones, ¿cierto? Los que hayan visto la serie ven que desde que empieza la serie son muchos personajes y hay unos buenos y hay unos malos, pero eso no se ve desde el principio. De hecho, hay como una maldad en gradiente. Hay unos personajes muy malos,
hay otros, digamos, que pueden ser malos oportunistas, dependiendo de la condición, y hay gente que claramente es buena. Entonces, pero resolver quién es el bueno y quién es el malo cuesta mucho, ¿cierto? Los que vimos la serie vemos que hay unos personajes que se terminan desenmascarando solo hasta el final, ¿cierto? Y eso un poco ocurre con Fusaro. Entonces yo tengo un montón de especies y no todas son malas. Hay unas oportunistas, parcialmente malas, y hay unas claramente deleterias malas. Entonces es importante entender, vamos a dirigir la charla ya, yo cómo desenmascaro, ¿cierto? Esas especies que son las que me ofrecen el riesgo. ¿Cómo paso de referirme a Fusarium como una cosa genérica a empezar a entender a Fusarium y de resolver ya de qué especies de la que yo me tengo que preocupar, cuál es la especie que yo tengo, si realmente puede explicar la enfermedad que yo tengo, cómo es esa dinámica, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer es entendiendo las especies y así, pues, digamos, aplicando la taxonomía de precisión. Vamos a arrancar esta parte pues ya más digamos, de la charla, haciendo una revisión de unos puntos históricos que me parecen clave que tengamos aquí en cuenta para Fusarium. ¿Listo? Entonces, esto es un timeline dentro de unos, digamos, no es extenso, pues, sino seleccioné unas cosas que consideré que son muy importantes para la charla y para que nos demos cuenta digamos, del trabajo que ha hecho la humanidad pues, alrededor del hongo. Llevamos más de 2 siglos estudiando Fusarium. El hongo es descrito en 1809 por Heinrich Friedrich Link. Este era recuerden que en esa época, en el siglo XIX, digamos, los científicos eran naturalistas, eran médicos, hacían un montón de cosas simultáneamente, pues este Heinrich Friedrich Link, él describe especies de plantas, muchas cosas, y hace la descripción por primera vez de Fusarium. El término Fusarium, pero recordemos que para hacer las descripciones de las especies nos debemos, pues lo que nos recomiendan los comités de los taxónomos es que debemos utilizar nombres en latín o en griego. Entonces, en el caso de Fusarium, Fusarium viene del término latino fusus, que hace referencia a uso. Pero entonces, cuando ellos utilizaron esos microscopios, pues que no eran también los obviamente con eso, ellos vieron esas macroconidias con esas formas y se les pareció a un uso. Pues para los que yo lo tuve que buscar en internet, esto es un uso. ¿Cierto? Un uso, en inglés se llama spindle, es un instrumento antiguo de madera donde se enrollaba el hilo, ¿cierto? En los sistemas, en los aparatos que se tenían pues para tejer. Entonces cuando ellos miran en el microscopio, ellos ven esta estructura, pues se les parece a un uso, y ahí viene pues el término latino de fusum. Entonces fusarium es gracias a esas formas que tienen las conidias. Entonces ya para, digamos, más de un siglo después de que se describe el hongo, Wellenweber y Rankin se toman la tarea de construir un libro, ¿cierto?, que habla del hongo. Luego pues lo veían en muchos sitios, lo estaban asociando con enfermedad. Entonces ellos describen la morfología, pero también hacen un esfuerzo para sentar unas bases taxonómicas, ¿cierto? Vamos a organizar, vamos a describir cómo, ¿cierto? Cómo identificarlo, vamos a poner unos nombres y hacen unas descripciones digamos, la primera descripción taxonómica del hongo. Ese manual que ellos sacan pues, se llamó de Fusarium. ¿Listo? Y sirvió como el piso para empezar a trabajar digamos, lo que serían las reglas taxonómicas basadas en métodos microbiológicos clásicos para la asignación taxonómica. ¿Listo? Así, digamos, estuvo trabajando mucho tiempo, se empezaron a incorporar pues, criterios no solamente microscópicos, sino fisiológicos, morfológicos, de reproducción sexual entre las cepas, y con todo eso pues, se fue construyendo la taxonomía que tuvimos, pues, digamos, la que funcionó fuertemente hasta finalizando pues, el siglo pasado. Para el año 1992, recuerden que aquí ya estábamos en el boom de la biología molecular, ya se estaba secuenciando, pues la gente de hecho mucho secuenciaba con radioactividad, yo lo llegué a hacer, se secuenciaban fragmentos amplificados por PCR. El profesor Kerry O'Donnell en Estados Unidos es el primero en hacer un secuenciamiento de la región ITS, recuerden que este es un marcador ribosomal, y usarlo con fines taxonómicos. O sea, ya en el año 92 aparece por primera vez el uso de métodos moleculares de primera generación para resolver problemas taxonómicos. O sea, sabía que habría problemas taxonómicos y se vio la utilidad de utilizar estos marcadores. ¿Listo?
Para el año 2007 se hace el primer genoma de referencia de Fusarium, que fue Fusarium graminearum. Inicialmente el impacto que tuvo este genoma fue más como biología básica, entender, no sé, su tamaño, el contenido génico, bueno, cosas de ese tipo, pero no, realmente no hubo un uso con fines taxonómicos inicialmente. Para el año 2008, el profesor O'Donnell seguía trabajando, él le dedicó toda su vida, pues se la sigue dedicando al Fusarium. Él vio que utilizar un solo gen no era suficiente, entonces vio que había la necesidad de utilizar varios marcadores y vienen los análisis de MLSA, ¿cierto? Hay gente también, pues, se refiere a ellos como MLST, el término correcto es MLSA. Entonces, donde yo utilizo varios marcadores concatenados para ganar mayor resolución taxonómica. En el 2013 se hace un primer análisis utilizando la proteína RP1, RPB2 para entender cómo es la evolución del género. Este es un análisis de resolución realmente media baja, pero bueno, digamos fue lo mejor que se tuvo en ese momento, donde se demuestra que el hongo realmente tiene un origen común, ¿cierto? Es un grupo monofilético, hay un ancestro común del cual derivaron las especies que, digamos, se habían descrito hasta la fecha como Fusarium. El trabajo del doctor O'Donnell continúa y en este trabajo en el 2021 de Heiser y, digamos, también con el profesor O'Donnell ya se publica un análisis utilizando 19 losis y 89 taxa. O sea, esto ya se empieza a acercar a hacer un análisis más robusto para reconstruir la historia evolutiva del hongo. Ya para el año pasado, pues digamos en la ventana pues, del último año, ya empiezan a salir los trabajos donde se utiliza el genoma completo con fines evolutivos, ¿cierto? Y con aplicaciones en taxonomía. Sale un trabajo publicado por un grupo de investigadores chinos, es un trabajo muy grande, de hecho es el trabajo más grande que se tenía al momento, donde se utilizan ya 1001 losis proteicos. O sea, recuerden que veníamos de trabajar un gen, dos genes, 19, aquí ya pasamos a 1001 losis proteicos y se tenían 188 genomas de referencia. Aquí ya pues entramos claramente en la era de la genómica y nosotros a principios de este año publicamos el trabajo que a la fecha pues digamos, es el más grande en análisis genómicos para el género, donde evaluamos ya todos, pues para el momento que arrancamos el trabajo, todos los genomas de referencia que se tenían para Fusarium, que en ese momento eran 225, y en esos genomas identificamos unas proteínas de copia única conservadas en todas esas especies. Nosotros detectamos 559 proteínas conservadas y con eso fue que hicimos nuestros análisis filogenómicos. Entonces, hace muy poco, miren, estamos hablando de que no ha pasado un año y apenas empiezan a salir los trabajos ya para resolver temas taxonómicos, ¿cierto? Anclados desde una perspectiva evolutiva para entender cómo es la evolución del hongo y mejorar los métodos que tenemos actualmente en taxonomía. Listo, o sea, la genómica debuta, digamos, relativamente reciente, ya para cimentar lo que entendemos de la historia evolutiva, ¿cierto? Y ahora sí poder organizar los problemas taxonómicos que teníamos. Si lo pensamos desde una perspectiva tecnológica, ¿cierto? Entonces podemos pensar que los métodos microscópicos iniciales que empezaron en el siglo XIX y que utilizamos hasta el siglo XX, un poco eran como la infancia, ¿cierto? Hay una infancia tecnológica donde queremos entender el hongo, lo empezamos a estudiar. Cuando ya aparecen los métodos moleculares, tradicionales, donde utilizamos uno o pocos genes, ahí pasamos como a una adolescencia tecnológica, donde la cosa empieza a aclararse un poco, listo, pero sigue habiendo problemas, y ya llegamos a la adultez tecnológica con el uso de las tecnologías genómicas. Entonces hacemos esta transición de cómo pasamos desde los métodos microscópicos, cultivos, y donde los caracteres fenotípicos pesan mucho para la taxonomía y generaban mucho problema. Empezamos a aclarar eso con las tecnologías moleculares y ya en este momento estamos en un momento, digamos, en cierto renacimiento pues, de la micología donde podemos entender esto de manera clara. Entonces, esa transición, ¿cierto? O sea, digamos, como ese curso del desarrollo desde la infancia hasta la adultez, pues como ocurre en las personas, no pasa sin conflictos. Entonces hay problemas en la asignación taxonómica que se venían arrastrando. Listo, entonces vamos a hablar de algunos de ellos, ¿cierto? Pues aquí son muchos, pues, pero digamos, seleccioné unos que consideré particularmente importantes, ¿listo? Lo primero es que se han utilizado diferentes nombres.
o sea, hemos usado diferentes nombres. Recuerden que en micología es común de que el mismo hongo puede tener incluso diferentes nombres de géneros en función de las diferentes estructuras de reproducción sexual que se están formando. Hay cierta confusión ahí. Resolver el tema de si eso que nosotros consideramos que es Fusarium es una sola entidad, ¿cierto? Eso es un solo género, es un solo organismo, o realmente nos equivocamos y hay diferentes hongos ahí, ¿cierto? Y eso lo resolvemos pues haciendo un análisis filogenético y determinando si el grupo es monofilético o no lo es. Todo lo que nosotros hemos llamado Fusarium es Fusarium, o se nos han colado otras cosas, ¿listo? Y para terminar, una cosa pues de mucho interés para los países productores de banano es, bueno, ¿qué fue lo que pasó con el Fusarium raza 4, que luego se le asignó con una especie nueva que fue Fusarium odoratísimo? Entonces, ver, bueno, ¿qué es lo que hay ahí y cómo esto nos ayuda también a resolver eso? Entonces, vamos a empezar con lo de los nombres. Si uno revisa históricamente, pues a Fusarium ha tenido varios nombres. Esto Fusarium, Giberella, Nectran y ahora Neoconospora, ¿cierto? O sea, hay un problema con esos. Hay varios nombres, tenemos que ponernos de acuerdo, es uno de los principios, digamos, una de las cosas más importantes del lenguaje científico es que sea claro. O sea, en dos países distintos, así estamos hablando de idiomas diferentes, o vamos confluir hablando inglés, debemos tener el mismo término para la misma cosa. Si no, es muy complejo. O sea, yo no puedo estar hablando de dos cosas diferentes que aparentemente utilizan nombres sinónimos. Así no vamos a progresar. Entonces, se debe determinar, poner unas reglas claras con esos nombres. Y ahí, digamos, pues la necesidad que llevó al laboratorio como a empezar este trabajo en Fusarium. Es bueno, si nos vamos a aclarar, nosotros debemos utilizar, aplicar tecnologías que nos permitan resolver esto y nosotros construir también nuestra propia visión con las tecnologías genómicas de qué es eso, porque eso es un problema importante pues para todos los países de Latinoamérica, pues, o sea, para Colombia o en general Sudamérica, Latinoamérica, ahí tenemos un problema, tenemos que construir digamos, nuestra propia visión desde la tecnología genómica para entender el hongo y entender los riesgos. Y eso pues terminó con la publicación de este artículo hace unos meses, listo, y este va a ser como el caballo de batalla para esta presentación. Entonces, queriendo responder esas preguntas, bueno, entonces, ¿cómo arrancamos, cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, pues lo primero fue, vamos a buscar los genomas de referencia, ¿cierto? Y aquí, aquí hay un punto importante, esto también aplica para toda la taxonomía, y es que, o sea, en los libros tenemos muchos nombres, hay muchos nombres, en lo que usted quiera, en peces, en plantas, ¿cierto? En mamíferos y en microbiología obviamente también. Pero si de eso no hay un genoma, yo creo que estamos en una situación difícil porque sabemos que cuando empezamos a hacer los análisis genómicos, empezamos a ver que hay muchos problemas con los nombres. Hay sinónimos, hay cosas que son distintas y tienen el mismo nombre. Entonces yo creo que debemos acostumbrarnos de que para que le demos validez a una especie, ella debe estar, digamos, apoyada en un genoma de referencia. O sea, en este momento en el que estamos, en el 2024, si no hay un genoma, es difícil defender la existencia de la especie. O sea, yo creo que se necesita eso porque ese es un punto de anclaje de referencia para compararnos con nosotros. Entonces, aplicando eso, pero nosotros fuimos, bueno, ¿cuáles son las especies que nosotros podemos validar digamos, a dar fe de ellas? ¿Cierto? Es aquellas que tienen un genoma. Entonces fuimos a la base de datos del NSBI, al RefSec, y descargamos los 225 genomas que se tenían en ese momento. En este momento ahí ya van en 242, listo, pero cuando arrancamos el trabajo a finales del 2022 había 225. Entonces, ahí arrancamos. Entonces, nosotros descargamos los genomas a nuestros servidores y hay que hacer controles de calidad. La informática también, obviamente, de hecho la informática tiene muchos controles de calidad. Porque en estas cosas se puede tener mucho ruido. Entonces, pues eso es una parte de la tabla. Entonces, pues, digamos, la idea no es que vean el detalle, pero descargamos esos genomas y hicimos un montón de análisis estadísticos, el tamaño del genoma, qué tan fragmentado está, anotamos los genomas, identificamos los genes de copia única, genes repetidos. Bueno, hicimos un montón de pruebas de control para ver cuáles eran los genomas buenos, los malos, ¿cierto? Si todo estaba bien. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que la mayoría de los genomas están bien, pero hay genomas malos. Hay genomas que están mal secuenciados, hay genomas que están contaminados, hay genomas de especies que están mal identificadas. O sea, a pesar de que el NSBI diga que son genomas de referencia, nosotros encontramos al menos 8 genomas de calidad dudosa.
O sea, esos de hecho los excluimos del análisis. Entonces, tenemos, hacemos unos análisis del genoma, identificamos esos genomas que son de buena calidad, los que son de mala calidad, y nos quedamos solamente con los que son de buena calidad. Con esos genomas ya ahí sí podemos hacer un análisis filogenómico, ¿cierto? Entonces identificamos esas proteínas, esos marcados, mejor dicho, las mejores zonas del genoma que nos permitieran reconstruir la historia evolutiva del género. ¿Listo? Y ahí hicimos este árbol filogenómico. Ahí están al final terminaron creo que 220 especies, pues incluidos los outgroups, de lo que sería el género Fusarium, las especies de referencia. Entonces, eh, yo creo que no pueden haber ahí nada, pues digamos, tampoco era la intención pues que miráramos acá el detalle, pero como esto es una escala muy grande de trabajo, lo que hicimos es, bueno, reduzcamos esto a los complejos de especies. En Fusarium se ha trabajado mucho y se sabe que hay varias especies que son cercanas entre ellas y se agrupan en lo que se llaman complejos de especies, que son difíciles de resolver o imposibles de resolver con métodos clásicos taxonómicos. Entonces aquí está el árbol ya resumido, ¿cierto? Reducido a los diferentes complejos de especies. Entonces ya aquí ya sí podemos ver. Aquí ya tenemos, o empezamos a ver cómo es esa historia evolutiva, ¿cierto? ¿Cómo se leería pues este árbol? Mira, aquí tenemos un ancestro común del cual surge Fusarium. Este nodo, digamos, aquí arrancaría Fusarium o como se describió inicialmente por O'Donnell. Y vemos cómo están los diferentes complejos de especies, Ventricosum, Dimeron, Album, y vemos pues estos son los linajes más antiguos, más ancestrales, digamos las especies más viejas, y estas serían las especies más modernas, más nuevas. Entonces vamos viendo cómo se ha ido dando esa sucesión y la aparición de las diferentes especies de los diferentes grupos taxonómicos. ¿Listo? Entonces ya, digamos, aquí ya tenemos una respuesta nuestra, y es bueno, ya tenemos un árbol con un fabuloso soporte, ¿cierto? Donde podemos entender cómo es ese agrupamiento, cómo es esa historia evolutiva de los diferentes complejos de Fusarium. Entonces, ¿se acuerdan que una de las preguntas es, bueno, todo eso a lo que le pusieron Fusarium realmente son hongos que son hermanos, que hacen parte como del mismo grupo? Eso en términos genéticos hablaremos de si son monofiléticos o no, ¿cierto? O sea, hay un ancestro común que defina todo el género Fusarium, ¿cierto? Como lo había reportado O'Donnell en sus trabajos de resolución media y baja, pues nosotros utilizando genoma, ¿cierto? Lo mismo pues también lo vieron el grupo de investigadores chino que publicaron el año pasado, efectivamente se valida que hubo un ancestro común del cual derivaron todo lo que nosotros consideramos o llamamos Fusarium a la fecha. O sea, el grupo claramente es monofilético. ¿Listo? Ahora, inicialmente, digamos, cuando O'Donnell pues, inicia todos estos trabajos, él propone que todo eso a lo que se le había puesto Fusarium se debiera llamar Fusarium, ¿cierto? Y esa es como una primera hipótesis, ¿cierto? La hipótesis F1, ¿cierto? Entonces, todo eso a lo que en algún momento se le asignó Fusarium, pues, o sabemos pues que, o los sinónimos que tuvo Fusarium como Giberella, pues quedaran dentro de un solo grupo, o sea, un gran grupo muy amplio de hongos. A medida que se han hecho, digamos, o el mismo O'Donnell ha ido reconociendo que a medida que vamos avanzando, se va viendo que todo eso que nosotros llamamos Fusarium, hay unos que son muy distintos. Por ejemplo, Ventricosum. Ventricosum son hongos que incluso morfológicamente son muy diferentes, muy distintos. Entonces, bueno, el nombre del género de Fusarium hasta dónde debe ir. Entonces, en un primer cambio, O'Donnell propone, esto es en la década pasada, que excluyamos a Ventricosum y a Dimeron, estos dos complejos de especies, y nos quedemos desde Albidón hacia abajo. Esto es lo que llama la hipótesis F2. Entonces dice, no, todo es Fusarium, ¿cierto? Hasta Albidón, hasta el complejo de especies Albidón. Ahí sería Fusarium. Listo. Si ustedes se fijan acá en el árbol, miren que hay como si uno ve, hay como dos grupos, este grupo que es como más compacto y este grupo que es como más disperso. Esto lo que nos está haciendo es que estos hongos se parecen más entre ellos versus estos con este grupo. Listo, ahí hay un problema, ¿cierto? Hay un problema de distancia filogenética y de cambio. Entonces, en paralelo, pues que O'Donnell defendía su trabajo, surge un grupo de investigadores de los Países Bajos y ellos hablan de que, pues, observando esas diferencias, ¿cierto? Se debiera restringir el nombre del género a los hongos que son más parecidos entre ellos. Y ahí ellos proponen la hipótesis F3, diciendo, no, venga,
dejemos como Fusarium solamente este grupo acá, pues que claramente pues es este grupo monofilético, que es más compacto, y vámonos hasta One. Esto sería realmente el género Fusarium, y a estas otras cosas les vamos a poner otros nombres de géneros, por ejemplo, Neocosmospora. Entonces, vamos, esos otros se llamarían como géneros aliados, se ponen otros nombres, ya están propuestos incluso, entonces quedaría como Fusarium solamente este grupo. Aquí hay que tener en cuenta que según esto, por ejemplo, Fusarium solani, que es muy famoso, ¿cierto? Es un hongo con un riesgo patogénico importante, muy conocido. Fusarium solani saldría y se dejaría de llamar Fusarium. Una cosa que no le gusta pues ni 5 a Donny. Entonces estamos en esa controversia. Miren, o sea, la cosa es tal, ¿cierto? Estos son, digamos, uno de los, para que vean el ejemplo de los artículos, cómo rivalizan. O'Donnell saca este artículo en el 2020 donde dice no a Neocosmospora, que era la propuesta que estaban haciendo los investigadores de los Países Bajos y otros investigadores, diciendo, no, venga, restringamos eso, dejemos Fusarium en la hipótesis F3 y, por ejemplo, Solani quedaría como Neocosmospora Solani. Él dice que no, que definitivamente no, que se debe mantener, que hay un problema luego, digamos que, o sea, hacer cambiar esos nombres, digamos, va a ser doloroso para la comunidad médica particularmente, por ejemplo, que no son especialistas en estos temas. Y bueno, aquí tenemos el artículo, ¿cierto? Donde está pues definido, donde se soporta por qué debemos hacer esa, digamos, incorporar esa nomenclatura nueva, pero a partir de la hipótesis que ellos consideran como F3. Entonces, la controversia está servida, no está resuelta. Eh, digamos, ahí sigue, pero digamos, realmente esto no es un problema. O sea, lo de dónde poner el nombre, bueno, en algún momento nos ponemos de acuerdo, listo, pero por lo menos ya sí tenemos un marco claro y entendemos cómo es esa historia evolutiva, ¿cierto? Ya tenemos, o sea, entendemos cómo es ese agrupamiento de los complejos de especie, ¿cierto? De hecho, podemos resolver claramente dentro de ellos, pues ya tenemos un marco conceptual, ¿cierto? Ya estamos entendiendo mejor esto y yo creo que va a ser más fácil ponernos de acuerdo con lo que hace falta. Entonces, ya que nosotros habíamos hecho, digamos, este trabajo, logramos resolver, pues, cómo es esa historia evolutiva de los complejos de especies de Fusarium, quisimos entender características globales del genoma. Por ejemplo, si uno va a ir a los artículos científicos de Fusarium y vas a, no sé, lees información del genoma, vas a ver que dice, Fusarium es un hongo que tiene un genoma entre los 35, 36 megas hasta los 60 megas. Entonces, claro, eso que dice, pero ¿cómo puede ser el mismo organismo que tenga una variación de tamaño tan grande, ¿cierto? O el contenido de GC puede oscilar entre los 48, no sé, 46% de contenido de GC hasta 58. Pues, digamos, son cosas que llaman la atención. Bueno, ¿cómo puede ser? Si es una sola cosa, ¿cómo pueden hacer esas variaciones? Entonces nosotros quisimos, ya que teníamos este árbol, ver cómo a medida que se han ido dando los procesos de especiación, ¿cierto? A medida que va evolucionando el hongo, cómo van cambiando esas dos cosas tan importantes, que son el tamaño del genoma y el contenido de GC. Y para esto, pues, ya que teníamos la filogenia, hicimos unos análisis pues, estadísticos y los representamos acá como box plots, donde ustedes ven cómo va evolucionando el genoma del hongo. Entonces, miren, ¿cierto? Miren que aquí hablamos de que estos hongos son como más parecidos entre ellos, estos más distintos. Si yo voy y miro, por ejemplo, el contenido de GC, miren que efectivamente estos grupos tienen un contenido de GC más similar entre ellos por debajo del 50%. Pero, por ejemplo, estos que son más ancestrales, pues con la excepción de dímero, miren que tenemos contenidos de GC muchísimo más altos, ¿cierto? Digamos cercanos al 52%. Entonces aquí estamos viendo que hay una evolución, ¿cierto? Digamos los fusarium antiguos tenían contenidos de GC mucho más altos y a medida que han ido evolucionando los más modernos, las especies más modernas han ido acumulando genomas con contenidos de GC más bajos. O sea, las mutaciones que se han ido fijando son mutaciones donde se van cambiando de purinas, ¿cierto? Bueno, perdón, de bases GC a AT. En el caso del tamaño del genoma, observamos una cosa curiosa, y es que efectivamente hay una gran variación del tamaño del genoma, pero esas variaciones son más estrechas dentro de los complejos de especies. O sea, sí hay una variación en Fusarium, muy amplia, pero si yo miro dentro de los diferentes complejos de especies, las variaciones son más pequeñas. Miren que aquí ya vemos cómo las variaciones son mucho más reducidas, con algunas excepciones, ¿cierto? Lo que pasa es que en algunos tenemos un N relativamente bajo de genomas, pues, pero vemos que sí hay variaciones en el tamaño del genoma, pero por ejemplo aquí no vemos un patrón de que es que los ancestros fueran, pues, como una tendencia. De pronto los ancestros serían con genomas más pequeños,
pero vemos que a medida que ha ido evolucionando el genoma, ¿cierto? El genoma va y sube y baja de tamaño, va subiendo y va bajando en los diferentes complejos de especies. O sea, el hongo tiene la capacidad, ¿cierto?, de ganar y perder genoma, y no una pequeña cantidad. Estamos hablando de que está ganando, perdiendo entre el 10 y el 20% del genoma, ¿cierto? Si comparamos entre los genomas más grandes y los más pequeños. Entonces, o sea, hay una versatilidad tremenda del hongo para modular ese contenido genómico. Para ponerles acá un ejemplo, este es un ejemplo de Fusarium. En Fusarium, digamos, el marco conceptual que tenemos de la estructura genómica en Fusarium, se dice que hay unos cromosomas que son conservados, que están en todos. Hay unos cromosomas fijos, listo, que serían los azules. Entonces hay unos cromosomas conservados y hay unos cromosomas que son variables, que son prescindibles, que son accesorios, pueden estar o no estar, y serían estos cromosomas rojos. Entonces, esto explica en parte eso. Entonces, ¿por qué está fluctuando tan dramáticamente el tamaño del genoma de Fusarium? Porque es que puede ganar o perder cromosomas. El primer trabajo que demostraba esto, de hecho, asociado con virulencia en Fusarium, yo lo que del 2010, 2011, creo que fue el trabajo. Entonces, o sea, hay una posibilidad del hongo claramente de ganar y perder genoma. Entonces, recuerden que el genoma es como el sistema operativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer mi sistema operativo más grande o más pequeño. Y, por ejemplo, hacerlo más grande implica ganar genes que me confieran virulencia. Entonces, aquí hay una capacidad importante del hongo de cambiar. Puede cambiar y puede cambiar digamos, o modular ese contenido genómico, ese pool de genes que tiene. Nosotros quisimos ver si había otras posibles explicaciones al cambio del genoma, ¿cierto? Porque que no solamente sea el cambio o la pérdida o ganancia de cromosomas, sino si este genoma azul, ¿cierto? El genoma core, el genoma conservado, podría, por ejemplo, duplicarse, que es un fenómeno que se observa en otros organismos. ¿Será que puede haber duplicaciones del genoma basal y el genoma core? Entonces, para esto nuevamente fuimos acá, cuantificamos cuántos de esos genes conservados, los genes ancestrales, estaban sufriendo procesos de duplicación y observamos este fenómeno. Entonces aquí nuevamente tenemos el tamaño del genoma que ya habíamos visto y miren, esta es la cantidad de genes conservados, de genes ancestrales que se van duplicando. Entonces miren que también hay un cambio. O sea, el genoma core también puede cambiar, puede aumentar o disminuir. O sea, puede haber cambios en ese tamaño de ese genoma core. Y curiosamente, ¿cierto? Si miran, hay como una tendencia similar en las dos gráficas, como si hubiera una relación entre el tamaño del genoma y la cantidad de genes core, de genes ancestrales duplicados. Entonces nosotros vimos, ve, aquí hay una tendencia. Entonces no solamente el hongo tiene la capacidad de aumentar su genoma a expensas de ganar cromosomas, esa es una estrategia, pero también tiene la capacidad de duplicar su genoma y eso todavía le agrega más variabilidad genética y lo hace, digamos, más riesgoso, pues porque tiene la posibilidad de cambiar, ¿cierto? De cambiar, de ganar nuevas funciones o de hacerse más virulento, pues eventualmente. Esto lo confirmamos con unos análisis de correlación en esta gráfica que les estoy presentando aquí en los puntos rojos. En el eje X tenemos el tamaño del genoma versus el porcentaje de genes duplicados y vemos que hay una correlación alta, del 0, un R del 0,72 con un P pues extremadamente bajo. O sea, el hongo no solamente gana y pierde, digamos, cromosomas accesorios, sino que tiene la posibilidad de duplicar el genoma core. Cuando se hace la duplicación del genoma core y aparece una segunda copia de un gen, eso abre la posibilidad de un fenómeno que se llama neofuncionalización. Y es que hay un gen que es el que tiene la función principal que se mantiene. Ese gen se mantiene. Pero ese otro puede empezar a evolucionar más rápido y adquirir nuevas funciones. Y eso le da adaptabilidad, ¿cierto? Le daría fitness, ¿cierto? Posibilidad de responder ante eventos de estrés, ¿cierto? El uso pues, de antimicóticos o el cambio climático, cosas de ese tipo. Bueno, volviendo a los conflictos digamos, taxonómicos, uno más reciente y que se hizo extremadamente famoso, pues particularmente en los países pues, donde tenemos producción de banano, es el famoso Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 4. Listo, recuerden que vamos a decir, todo eso que se armó, de que apareció en Asia y pues acabó pues grandes plantaciones, se hicieron, digamos, se intentó resolver, bueno, eso qué hongo es ese, ¿cierto? Es el mismo Oxysporum, bueno, ¿qué hay ahí? Y surgieron unos investigadores asiáticos que proponían que esto era una especie nueva y la denominaron Fusarium odoratísimo. ¿Listo? Entonces nosotros, listo, vamos nuevamente a nuestro estudio evolutivo y bueno, vamos a entender mejor el problema
vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué es ese Fusarium odoratísimo desde el punto de vista genómico y a la luz de, digamos, cierto conflicto que ya vamos a ver que se arma? Entonces, para recordarles, entonces, el complejo de especies Fusarium oxysporum es un complejo de especie muy importante, ¿cierto? Ahí tenemos muchos de los patógenos para humanos, animales, producción de micotoxinas y para plantas. A la fecha tiene asignadas 5 especies, ¿listo? Que serían Fusarium comune, petens, oxysporum, veterinarium y odoratísimo. Mucha de la gente que hace la taxonomía de hongos, por ejemplo, utilizando unos marcadores, suele llegar acá. El que hace bien la tarea suele llegar a Fusarium oxysporum, pero no son capaces de resolver, pues, entre las especies. Digamos, es uno de los, digamos, de las cosas que nosotros vemos acá en el laboratorio. Entonces, mucha gente puede llegar acá, pero se terminan asignando erróneamente como oxysporum cepas que pertenecen a estas otras especies. Bueno, entonces, como les decía, digamos, este grupo asiático, cuando sale el Fusarium oxysporum en el año 2019, ellos hacen un análisis de MLSA utilizando, creo que eran 3 marcadores, y proponen que ese raza 4 es una especie nueva, o sea, que es algo distinto del Fusarium oxysporum sensu estricto y lo proponen como una especie nueva. Digamos, esa corriente de pensamiento llega acá, el ICA hace un trabajo en colaboración con investigadores de los Países Bajos y se publica este artículo. Entonces, en este artículo ya se habla de Fusarium odoratísimo. Este ya es un trabajo, pues, que se publica en el año 2020 y se hace eco de este trabajo en las diferentes entidades de control de agricultura latinoamericano. Entonces, obviamente, pues el ICA en Colombia hace un reporte, pero también, digamos, la Comunidad Andina de Naciones hace un reporte haciendo referencia al Fusarium raza 4 como sinónimo de odoratísimo. En México también hay reportes similares. O sea, digamos, en la zona de nosotros, en estos países que nos interesa tanto, pues, la producción de banano, rápidamente, digamos, se empieza a incorporar o se empieza a hablar de Fusarium odoratísimo como, digamos, como sinónimo del Fusarium raza 4. Recuerden que la intención al final de los investigadores es, hay que ponerle un nombre claro, ¿cierto? Lo de raza, Oxysporum raza 4 no es una cosa clara, ¿cierto? Si es una especie nueva, esto nos va a dar más claro, nos va a ser más fácil para entendernos. Pero después de que sale esto, salen unos investigadores del Reino Unido, los cuales hacen un análisis y dicen que ellos no ven suficiente soporte para proponerlo como especie. Pero el trabajo que ellos hacen no utiliza genómica, sino que utiliza nuevamente estas técnicas de resolución media, MLSA, y utilizan 3 genes. Estos 3 genes que ustedes están viendo ahí. Entonces ya hacen un montón de cepas, hacen unos árboles, y claro, a ellos no les queda, digamos, proponen una duda sobre esa asignación taxonómica. Entonces, claro, nosotros, como digamos, ¿no? Pues construyamos nosotros nuestra visión del problema. Entonces, ¿qué hicimos? Descargamos unos 400 o 500 genomas de Fusarium que estaban como Fusarium oxysporum en la base de datos, incluido Fusarium de forma especial raza 4. Listo, los bajamos todos, hicimos un control de calidad, identificamos genes de copia única, aquí ya no son proteínas, sino genes de copia única que estaban presentes en todos ellos. Y detectamos 4.286 genes que cumplían ese requisito. O sea, de ese genoma hay 4.286 regiones codificantes de alto valor taxonómico. Este es el trabajo de mayor resolución que nosotros hayamos visto en la historia, pues, de Fusarium, 4.286. O sea, aquí tenemos una precisión altísima sobre este trabajo. Y con esto nosotros vemos que el Fusarium oxysporum realmente se divide en esos complejos de especies que están reportados. Tenemos a Fusarium fuentes, aquí no incluimos Fusarium comune, hay pocos genomas, pero vemos cómo aparecen y se separan claramente como linajes independientes las especies que están reportadas. Aquí tenemos Fusarium odoratísimo, donde estarían los Fusarium forma especial raza 4, incluso hay algunos colombianos, Fusarium veterinarium, que es una especie hermana de Fusarium oxysporum, y Fusarium oxysporum, donde estarían la mayoría de los aislados. O sea, nosotros vemos que efectivamente ese complejo de Fusarium oxysporum tiene las especies descritas, están bien soportadas, y un análisis de ultra alta resolución nos permite resolver entre esas diferentes especies. Entonces nosotros podemos, digamos, soportar, ¿cierto? Es la conclusión de mi laboratorio, de nuestro trabajo, que Fusarium odoratísimo claramente es una especie válida. Es una especie válida, tenemos alta resolución que la soporta, y también, pues, digamos, confirmamos, ¿cierto?, esos diferentes linajes del complejo oxysporum. Bueno,
ya para ir terminando, entonces vamos a las conclusiones. Entonces, mire, espero pues que les haya quedado claro que, o sea, Fusarium es un hongo extremadamente diverso. O sea, y todavía no hemos podido pues poner ese límite hasta dónde va el Fusarium. Es muy diverso, o sea, genéticamente es muy diverso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes Fusarium con diferentes características, buenas y malas. Hay muchos. Listo, entonces, logramos resolver la historia evolutiva de Fusarium. Ya la logramos resolver. Y eso nos está ayudando ahora, miren, ya podemos, digamos, abordar estos problemas taxonómicos de una manera pues científicamente ya tenemos de dónde agarrar. ¿Listo? La taxonomía de precisión es importantísima y es necesaria. Y digamos, el esfuerzo del laboratorio es que esto esté disponible para nosotros, o sea, para toda la comunidad iberoamericana. Esa taxonomía de precisión la necesitamos. Miren que los únicos dos trabajos que hay publicados que funciona digamos, este tipo de análisis está hechos en China y pues el que acabamos de publicar nosotros. Claro, lo tenemos mucho más cerca y en español, pues acá en el laboratorio, pero esa tecnología ya está disponible, entonces ya podemos empezar a aclarar todo eso que nosotros llamamos de Fusarium, esos problemas que tenemos asociados, ya lo podemos hacer aquí, digamos, de una manera relativamente cercana y mucho más dentro de la comodidad de nuestro propio idioma y nuestra propia comodidad cultural. Van a haber muchos más descubrimientos de especies, por supuesto. O sea, esto va a ser, digo, nosotros ya tenemos incluso indicios de algunas especies, esto va a seguir creciendo y con mayor razón tenemos que seguir entendiendo entonces cuáles son los buenos y cuáles son los enemigos. Listo. Eh, no nos debemos preocupar, digamos, yo no me preocuparía mucho por el nombre de los géneros, eso pues eventualmente por eso quiero algún cambio, pero en el momento en que yo tenga un genoma, un punto de referencia, un punto de anclaje, entonces yo puedo comparar y, digamos, hacer si hay que renombrar, se renombra, pero digamos en esos otros grupos. En el caso de lo que sería Fusarium sensu estricto, el de la hipótesis, ahí realmente no va a haber cambios, y ahí pues hay concentrados pues muchos digamos, de los hongos que nosotros consideramos de interés. En el caso de Solani, pues ya veremos qué ocurre. Entonces, volviendo digamos, al inicio de la charla, entonces nosotros nos enfrentamos a un montón de enemigos, ¿cierto? Nosotros estamos en esa escena y nosotros no sabemos cuál es amigo, no sabemos cuáles son las intenciones, ¿cierto? O sea, esos hongos que tenemos en los cultivos, cuando yo hago un aislamiento, ¿será que este es el patógeno primario? ¿Será que eso es aprofito? O sea, yo no sé a qué me estoy enfrentando. O sea, no, eso no lo tenemos claro si seguimos utilizando esas herramientas tradicionales. Ahí hay un problema. Ahora, si nosotros empezamos a incorporar, ¿cierto? Estos momentos nosotros ya podemos desenmascarar quién es quién. Así vamos a ver quién es el enemigo, ¿cierto? Podemos entender y podemos también entender cuáles son esas capacidades que tienen para hacernos daño, o sea, porque vamos a ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes son los oportunistas. Eso lo podemos ya resolver. Entonces, la genómica se convierte en esa herramienta, ¿cierto? Que nos va a permitir descubrir en esos hongos esa capacidad real que tiene de hacer daño y dejar, ¿cierto? O plantear las estrategias de control adecuadas cuando realmente sea el hongo el que esté, digamos, poniendo problema o el que nos está poniendo en riesgo. Ya está, creo que me alargué hoy mucho. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos tiempo, Kate, de pronto.